Hola y bienvenidos a Virtual English. Yo soy Daina y seré su profesora el día de hoy. Hello and welcome to Virtual English. My name is Daina and I'll be your teacher for today. Hoy vamos a hablar de los condicionales en inglés. Hay 4 condicionales en inglés. Zero conditional, first conditional, second conditional y third conditional. El cero condicional y primer condicional son condicionales reales y el segundo condicional y tercer condicional son condicionales irreales. Y vamos a mirar a cada uno. Empezaremos con zero conditional. ¿Cuándo usamos zero conditional? Usamos el condicional cero cuando queremos hablar sobre hechos o cosas que son generalmente ciertas. Hechos o cosas que son generalmente ciertas. En cada oración de condicional hay 2 clausuras. Una clausura es un grupo de palabras. Hay la clausura que contiene el parte de condicional con el if y otro que contiene el resultado del condicional. ¿Sí? Entonces, la clausura que tiene condición decimos if clause y el parte que contiene el resultado decimos main clause. Y en cada clausura hay que usar un tiempo específico, ¿sí? Para el cero condicional, el if clause tenemos que usar presente simple y en el main clause también hay que usar presente simple. Vamos a mirar un ejemplo. If you mix red and yellow, you get orange. Si mezclas rojo y amarillo, obtienes naranja. Eso es un hecho, ¿sí? Siempre pasa. Aquí en el rojo tenemos el if clause, la cláusula que tiene la condición, y en el azul tenemos el main clause, la cláusula que contiene el resultado de la condición. El verbo principal aquí es mix. You mix. Y you mix es presente simple y you get también es presente simple. Otro ejemplo. If you heat ice, it melts. Si calientas hielo, se derrite. En el if clause tenemos you heat. You heat es presente simple y it melts es presente simple. Porque en el presente simple, el he, she, it, el verbo lleva S. It melts. Muy bien. Ahora vamos a hablar del first conditional. ¿Cuándo usamos el primer condicional? El primer condicional se usa para hablar sobre acciones o eventos en el futuro que es probable que sucedan o que tiene una posibilidad real de que sucedan. Otra vez tenemos el if clause y el main clause. En el if clause vamos a usar el presente simple y en el main clause vamos a usar will o can más el verbo. Vamos a mirar un ejemplo. If it rains tomorrow, I will stay at home. Si mañana llueve, me quedaré en casa. El if clause, el rojo, it rains. It rains es presente simple y will stay. El verbo en la forma básica o sin conjugación, ¿sí? Entonces will más el verbo así como es, will stay. Otro ejemplo, if you call, I will answer. Si llamas, te responderé. You call, presente simple, will más el verbo, will answer. Vamos a mirar cómo es will y can en español. En español, los verbos que son así, por ejemplo, yo comeré, I will eat, tú volverás, you will return, él saltará, he will jump, nosotros caminaremos, we will walk, ellos hablarán, they will talk. Cuando el verbo tiene esas terminaciones es will en inglés, ¿sí? Y can es cuando usamos el verbo poder más el verbo principal. Por ejemplo, puedo comer, I can eat, puedes volver, you can return, puedes saltar, he can jump, podemos caminar, we can walk, pueden hablar, they can talk. Muy bien. Ahora vamos a hablar del second conditional, cuando usamos el segundo condicional.
El segundo condicional se utiliza en situaciones o acciones en el presente o el futuro que no es probable que sucedan, o son imaginarias, hipotéticas o imposibles. Recuerdan que el segundo condicional y el tercer condicional son condicionales irreales, ¿sí? En el if clause vamos a usar el pasado simple del verbo. En el main clause vamos a usar would o could más el verbo. Miraremos un ejemplo. If I had money, I would go. Si tuviera dinero, iría. El rojo es el if clause y usamos had. El verbo principal es have y have en el pasado es had. If I had money, usamos would más el verbo en la forma básica would go. If I had money, I would go. Otro ejemplo, if I didn't, ahora eso es negativo, ¿sí? If I didn't work full time, I could study more. En español, si no trabajara a tiempo completo, podría estudiar más. Aquí en el if clause tenemos did not. Sabemos que en el pasado simple, cuando utilizamos negativo, hay que usar did, que es el auxiliar, más not, más el verbo. Did not work. Y en el main clause tenemos could más el verbo en la forma básica. Could study more. Ahora vamos a mirar cómo es would y could en español. Aquí tenemos yo comería, I would eat, tú volverías, you would return. Ella saltaría, she would jump. Nosotros caminaríamos, we would walk. Ellos hablarían, we would talk. Cuando tiene esas terminaciones en un verbo en español, en inglés la traducción es con would. Would más el verbo. Y con could usamos poder con esas terminaciones más el verbo. Por ejemplo, podría comer, I could eat. Podrías volver, you could return. Ella podría saltar, she could jump. Nosotros podríamos caminar, we could walk. Ellos podrían hablar, they could talk. Muy bien. Ahora, en el segundo condicional hay una excepción. Y la excepción es con be. Decimos que cuando usamos el if clause debemos usar el pasado simple. Pero cuando usamos be en el pasado simple es un poco diferente, solo para el segundo condicional. Por lo general, cuando conjugamos be en el pasado es así. I was, you were, he was, she was, it was, we were y they were. Esa es la forma correcta para conjugar be en el pasado simple. Pero la regla para el segundo condicional dice que cuando usamos be en el if clause hay que usar were por todos los sujetos. No va a ser I was, pero será I were. Y recuerda, esa regla solo es para el segundo condicional en el if clause, ¿sí? I were, you were, he were, she were, it were, we were y they were, por todos los sujetos. Un ejemplo es este. If I were you, I would leave. Si yo fuera tú, me iría. Tenemos I y por lo general debería ser was, pero en el caso, porque hay una excepción, decimos I were. Otro ejemplo, if he were here, he could help. Si él estuviera aquí, podría ayudar. Debería ser was otra vez, pero según la regla, siempre debemos usar were por todos los sujetos para be, ¿sí? Hay que recordar esta regla. Ahora vamos a hablar del tercer condicional. ¿Cuándo usamos el tercer condicional? Usamos el tercer condicional para hablar de situaciones hipotéticas o irreales en el pasado. La palabra clave es en el pasado. En el if clause vamos a usar el pasado perfecto. No sé si recuerdan el pasado perfecto, pero en el pasado perfecto usamos un auxiliar que es had más un verbo
en el pasado participio. En el pasado participio, los verbos regulares solo hay que agregar ed y los verbos irregulares hay que aprenderlos. En el main clause vamos a usar would o could más have más el verbo en el pasado participio también. Vamos a mirar unos ejemplos. If I had studied, I could have passed my exams. Si hubiera estudiado, podría haber aprobado mis exámenes. En el if clause usamos had, que es el auxiliar, más studied, que es el verbo de study en el pasado participio. En el main clause usamos could más have más past. Past es un verbo regular en el pasado participio, solo es con ed, passed my exams. ¿Recuerdas que decimos que en el tercer condicional es situaciones hipotéticas o irreales en el pasado? Pues en este caso la realidad es que yo no aprobé mis exámenes. Entonces estoy pensando en mi mente de algo en el pasado, ¿sí? Una otra condición para tener otro resultado, ¿sí? Pero es irreal porque yo no puedo cambiar el presente o el pasado, ya pasó. Entonces, digo, si yo hubiera estudiado, podría haber aprobado mis exámenes. Estoy pensando de una situación en el pasado y me gustaría cambiarlo. Otro ejemplo. If they had read the book, they would have understood the class. La situación, pues en español es, si hubieran leído el libro, habrían entendido la clase. En el if clause tenemos had y read en el pasado participio es read y se pronuncia diferente pero se escribe igual. Y en el main clause usamos would más have más el verbo understand. Understand en el pasado participio es understood. Muy bien. Y la situación por este es que ahora estamos en la clase y ellos, los chicos, no sé, no entienden la clase, no entienden qué está pasando. Entonces, en una oración de condicional podemos decir si ellos hubieran leído el libro, habrían entendido la clase. Eso es como usamos el tercer condicional. Muy bien, perfecto. Ojalá que ustedes aprendieron algo. Pues la clave para los condicionales es para aprender los usos. Número 1, los usos. Número 2, tiene que aprender cuál tiempo vas a utilizar en cuál clausura. En el if clause y en el main clause, cuál tiempo debes usar. Y deben practicar. Practica para que sean más fácil formar oraciones en los condicionales. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima.